Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast entre sesiones. Estoy con Catherine. Vamos a hablar de un tema que también está súper de moda, que es la inteligencia artificial, que es lo que todo el mundo estamos utilizando ahora para casi todo, y al final estamos intentando solucionar todos nuestros problemas a través de la IA, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos delegar nuestras cogniciones, nuestras tareas, nuestras reflexiones en la IA, ¿no? Estamos llegando al punto de no pensar ni siquiera que nos vamos a poner de ropa por preguntarle a ChatGPT o a Gemini o cualquiera de estos. ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos está empezando a afectar? Incluso, ¿qué son las cosas buenas? Que no decimos que sean malas, sino al contrario, nos puede ayudar mucho en este tema. ¿Cómo lo ves tú? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, en realidad, bueno, creo que la inteligencia artificial es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo. Yo soy una de las fanáticas de Sí. de la inteligencia artificial porque me parece de tanta ayuda y creo que vino para quedarse, ¿no? Realmente es súper positivo, súper bueno. Qué fácil ahora realmente encontrarlo todo, o sea, lo que te imagines puedes, si antes decíamos, googlealo y todo lo que se te ocurre en tu mente, googlealo y lo vas a encontrar, así era, ahora sí es totalmente más increíble. Todo lo que quieras construir, crear, preguntar, saber, imaginar, todo lo puedes hacer a través de la IA. Pero claro, estamos en una época en la cual las personas que ya tenemos cierta edad venimos de la práctica, de lo manual, de lo habitual, de pensar, de racionalizar, de tener un criterio, de poder hablar, de expresar lo que creemos en base a los valores, y todo eso, sí, es un aporte impresionante para poder salvaguardar esta distancia entre yo y ella, ¿sí? Que es tan importante porque, claro, ¿y qué pasa con estas generaciones que están conociendo desde muy pequeñitos ya la vida con la IA, ¿no? ¿Cómo se afecta? Es más, Victoriano nos decía que justamente ya esta es la primera generación en la cual se hizo un estudio que el cociente intelectual es menor que la generación anterior. Exacto, y ha sido totalmente lo contrario, ¿no? Entonces ya vemos afectaciones por el mal uso de la tecnología. Qué importante la IA, me encanta, pero ¿hasta dónde la podemos usar? Realmente yo le decía a Victoriano, ahora es impresionante, la gente, para mandar un correo, la IA. Sí, o sea, la IA. Ni te molestas en pensarlo y escribirlo. Exacto. Esa le manda un correo que diga esto y te lo hace. Ajá, todo. O sea, para mandar un correo, para, no sé, decirle qué puedo hacer este día y un sinnúmero de cosas. Hay gente que ya la IA literalmente le organiza el día, la vida. Y una cosa peor que también me contaron los chicos de mi universidad, que ponen el chat de la pareja, lo ponen en la IA y detéctame los rasgos tóxicos de mi pareja y te lo saca. Esto, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tengo que contestarle a este mensaje que me mandó mi novia? Y te dice, ¿cómo tienes que contestarle? Y cuando no tengas el chat GPT, ¿qué le hablas a tu novia? Exacto. No vas a saber, porque no has tenido el esfuerzo de pararte a pensar qué es lo que te quiso decir o cómo es la forma correcta de contestar, porque ya te lo hizo la IA. Claro, en personal, ¿qué vas a hacer? Vas a ver, espera que pregunto. O sea, no vas a hacer eso. Entonces, el problema es que, ¿qué estamos dejando de hacer para que lo haga la IA? O sea, si conozco a una persona, normalmente voy a hablar con ella cara a cara. Bueno, ahora por chat se habla mucho, por GPT, por WhatsApp, lo que sea. Pero al final vas a tener que quedar con ella y hablar con ella cara a cara. Si no has tenido tu proceso de conocerla, de pensar qué es lo que le puede gustar, pensar qué es lo que no debo decir o cómo no decir las cosas, al final cuando vayas a hablar con ella en persona, lo vas a hacer mal. Vas a meter la pata. ¿Por qué? Porque te lo hizo la IA. Y en ese momento no la tiene. Claro, justo ayer teníamos una reunión en la universidad hablando de cómo los estudiantes no están aprendiendo. Porque todas las tareas que se les manda solo las meten en la IA se las hace. Claro, dicen, sí, pasan la materia, pero ¿aprendieron algo? No. Entonces, claro, ¿qué clase de profesionales estamos creando que ni siquiera van 5 años en una carrera y no aprendieron nada? Salen a la calle y no aprendieron nada. Entonces, ¿cómo arreglamos ese tema? Y ayer tuvimos como 3 horas discutiendo esto en la universidad y, claro, es lo que nos comentaban allí. Yo les dije que en Finlandia, en países nórdicos,
están eliminando completamente el uso de teléfonos celulares, computadoras, para pasar de nuevo al papel. Exactamente. Porque es la única manera en que les obligas a razonar, les obligas a pensar, porque no tienen otra opción, que tienen que hacerlo. ¿Qué pasa? Que hoy día le preguntas a un chico de 17, 18 años que te justifique la opinión que tiene, no sabe. Es triste, tiene una opinión porque la vio en las redes sociales, pero no sabe por qué es esa opinión. Entonces, es una sociedad súper, hiper, mega manejable y manipulable. Y por redes, porque por redes los chicos se mueven en redes. Si el influencer o el famoso de turno dice que la Tierra es plana, van a decir que la Tierra es plana. Pero no hay ningún argumento de fondo. Y si lo hay, es absurdo, pero no tienen la capacidad de ver que es absurdo. Entonces, y con eso a lo mejor es una tontería, pero si dicen, no, mira, pues es bueno hacer separación de blancos y negros, por ejemplo. Estás fomentando el racismo. Si no tienes un argumento en contra de eso, lo vas a hacer. Entonces, es peligroso lo que está pasando. Perder la capacidad de pensamiento crítico al final nos influye en cómo nos pueden manipular de una manera increíble. Y si tú no eres capaz de tener tus propias ideologías, tus propios principios con una base, unos argumentos de fondo, alguien los va a tener por ti. Y ese alguien a lo mejor no tiene los mismos que tú, o no le conviene tener los mismos que a ti. Entonces, al final, si tú no haces, si tú no haces política, alguien va a hacer política por ti. Y con esto pasa, mira, si tú no tienes pensamiento crítico, alguien lo va a tener por ti. Pues claro, ¿es bueno fomentar el uso de la IA? Por supuesto, estoy, como tú, a favor de la IA al 100%. Lo que antes tardabas 6 meses en bibliotecas cogiendo libros, leyendo 1000 libros, ahora lo haces en 5 minutos. Le pones a ChatGPT el modo investigación, en 3 minutos te hace una investigación brutal. Entonces tardabas años en hacerlo. Y eso es bueno, pues claro que es bueno, es buenísimo. La cuestión es, ¿qué haces con eso? O sea, tienen los datos se pueden interpretar de una manera completamente diferente. Si yo te digo un titular que 3 de cada 10 asesinatos son perpetrados por personas extranjeras, tú ya te quedas con el dato, a estos extranjeros, qué malos que son, no sé qué, no sé cuánto. Lo que no te das cuenta es que 7 de cada 10 son ecuatorianos. Son muchos más que los otros. Entonces, pero la forma en que te lo contaron ya te manipularon para ponerte en contra de los extranjeros. Los datos están ahí. La cuestión es cómo interpreto yo esos datos. Cómo pienso que esos datos son así o así, o se interpretan así. Eso es lo que no tenemos. Eso es lo que hemos perdido. La capacidad de razonar esos datos. Y de tener justamente ya nuestras propias creencias, nuestro propio sistema de creencias que nos, justamente como personas, nos lleva hacia allá. Conversaba con mi esposo justamente y le decía, creo que la educación va a tener que cambiar totalmente. Claro. Sí, como tú decías, papel y lápiz, tareas, porque ¿quién hace las tareas realmente ahora? O sea, ¿quién hace tareas que no sea con el ChatGPT? Sí, él es el mejor estudiante, ¿no? ¿Y qué aprendes? Literalmente, bueno, puedes aprender, sí, lo que vas viendo y todo, pero en realidad, ¿cómo te vas a volver un profesional realmente súper claro, crítico? ¿Cómo puedes diferenciar lo que está bien, sí o no? Porque ya te da lo que él busca, pero ¿qué es lo que tú piensas? ¿Sí? O como, por ejemplo, le decía a Victoriano ahora lo que hace muchísima gente, que incluso me lo ha comentado. No, yo con ChatGPT él me hizo un plan terapéutico. Sí, alguien me decía, me hizo un plan terapéutico bestial. Sí, pero ese plan terapéutico lo hizo basado en lo que tú le contaste. Exactamente. Chat no te puede interpretar, mirar antecedentes, no es que es una persona preparada para poder... No te va a cuestionar. No te va a cuestionar. Él te va a hacer el plan de lo que tú le pones, el prompt, y te lanza la información. Pero puede llevarte a hacer un plan de algo que realmente no necesitas. Y convencerte de que, incluso en unos casos, que tú tienes la razón, o que estás bien, o que necesitas algo, y hasta distorsionar totalmente lo que tú necesitabas trabajar, ¿no? Qué importante entender que sí, la IA está para darnos grandes soluciones, pero es exactamente lo que tú necesitas saber, lo que tú le pones, el prompt que le mandas, eso es lo que te va a dar. No vas a poder ir más allá. Hay cosas donde el humano no puede ser reemplazado. Claro, ¿sí? Es como, o sea, para que la gente se dé cuenta de lo que es la IA, es una herramienta. Es como si tuvieses un martillo. O sea, tú el martillo lo puedes usar para clavar clavos
o para matar a alguien. Y la culpa es del martillo. No, la culpa no es del martillo, la culpa es de lo que tú hiciste con el martillo. Del uso. Claro, entonces el ChatGPT te puede hacer las cosas que tú le dices, pero la responsabilidad es tuya. O sea, tú eres el que tiene que decirle si está bien o no está bien, si es ético o no es ético. Como tú bien decías, en las primeras versiones de ChatGPT, un chico se suicidó porque contó todas sus penas al ChatGPT y intenta esto, no salía, intenta lo otro, no salía, al final ChatGPT le dijo que, evidentemente, que la mejor solución para él era suicidarse. Y se suicidó el chico. ¿Y es culpa del ChatGPT? No, no es culpa del ChatGPT, es culpa del chico que lo usó mal, o de los papás que no vieron, bueno, eso sería otra cuestión. Pero no podemos demonizar a la IA, porque la IA solo trabaja en función de lo que tú le entregas. Nada más. Si tú dices, no, es que tengo depresión, pues te va a dar un montón de cosas para hacer porque tienes depresión, pero a lo mejor no tienes depresión. Entonces, al final, el utilizar el ChatGPT para temas médicos o psiquiátricos, olvidaros. O sea, bueno, yo muchas veces, yo lo conozco, yo tengo análisis de laboratorio, se lo he puesto al ChatGPT, bueno, pues parece que está bien, pero yo luego voy al médico. No me quedo solo con lo que me diga ChatGPT. Es por la mera curiosidad, pues vale, mejor esto está mal, y luego el médico me lo confirma o no. A lo mejor ChatGPT se puede equivocar. Entonces, que está bien como herramienta por curiosidad, por saber el dato, sí, pero no sustituye al médico, no sustituye al psicólogo, no sustituye al psiquiatra. Que la gente piensa que con eso ya se va a curar. No, al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. Porque ChatGPT no tiene empatía. A él le da igual si te mueres o no te mueres, es una máquina. Exacto. Le da igual que te puedas volver alcohólico o no, porque es una máquina, no le importa un carajo. El tema es que se está utilizando mal, se está utilizando para lo que no es la IA. Se está utilizando para que te haga las tareas, para que te escriba un ensayo, para que... No, o sea, busca información de esto, la tienes ahí en 10 segundos. Ahora tú escribes, ahora tú criticas, ahora tú... como decían, hay un meme, yo no quiero una IA que me escriba mis canciones o que escriba mis libros, yo quiero una IA que me lave los platos, que me haga la cama. Y eso tendría que ser. O sea, el proceso creativo no se puede dejar en una inteligencia artificial. Al contrario, que me haga las cosas de casa, es lo que menos me interesa, que me la haga. Y yo ya me dedico a escribir, me dedico a hacer música, me dedico a ver pacientes, cada uno lo que considere. Porque eso en realidad es la gracia de la vida. Al final vamos a acabar siendo personas que hacen cosas manuales mientras las máquinas piensan por nosotros. Yo no quiero esa vida. Yo quiero pensar por mí mismo y lo mecánico que lo haga una máquina. Hacer la cama, lavar los platos. No, que si inventas algo, yo te lo compro. O sea, mañana mismo te compro una máquina que me haga todo eso, pero que no piense por mí, que no escriba por mí, que no me haga los esfuerzos cognitivos, que me diga lo que tengo que pensar, que me diga lo que tengo que vestir, que me diga lo que... No, mucha gente hace eso, yo creo que es por la pereza de no pensar, creo que tenemos pereza de pensar en realidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque no nos hace falta. Justo ayer lo decía en esta reunión, ¿por qué las personas no tienen pensamiento crítico? Porque no les hace falta. Simplemente le dan todo hecho, le dan, tienes que pensar así, te tiene que gustar esta música, tienes que vestir de esta manera, tienes que ser multicultural, te van dando todo lo que tienes que saber. Entonces, no te hace falta pensar, ya te lo están dando. Claro, ¿eso es bueno? Evidentemente no, porque te pueden dar diciendo algo súper bonito o una estupidez. Es la típica frase, dicen, no, todas las opiniones son respetables. Es mentira. O sea, lo que hay que respetar es tu derecho a opinar, eso siempre. Pero tu opinión puede ser una estupidez brutal porque no tiene nada de fondo. O sea, que todas las opiniones son respetables, no señor, eso es mentira. Entonces, la cuestión es que si tú no tienes argumentos para decir que esa opinión es estúpida o no, te la vas a creer. Exacto. Y es algo que creo que está pasando incluso con las personas, como tú decías, ¿no? Comienzas a desconfiar de ti mismo y ahora confías en lo que el chat te hace, ¿no? Exacto. O sea, tú puedes tener cierta capacidad, criterio, conocimiento, experiencia, pero no. Tengo que ponerle el chat, porque el chat, o sea, dejamos de creer en nuestras habilidades, en nuestras formas, maneras de resolución, etcétera, porque ya si no lo pasamos por el chat, entonces no está bien. Y bueno, yo creo que es algo importante, sí, nos ayuda, es increíble, buenísimo, pero sin perder la identidad. Claro. Sí, las formas, las maneras, los conceptos, algo importante que a mí sí me preocupa que los niños, los adolescentes, incluso jóvenes de esta época,
obviamente cómo lo van a manejar, ¿sí? Y esto es algo que yo decía, yo en realidad sí me he preguntado mucho en este tiempo, ¿cómo van a cambiar los estudios? Porque si continúan así, en poco tiempo vamos a tener una crisis de profesionales y un impacto realmente a nivel profesional gravísimo. Vamos a involucionar. Vamos a involucionar. Y yo creo que para avanzar sí tenemos que involucionar en las maneras del aprendizaje, ¿sí? Definitivamente, como por ejemplo tú decías, los países nórdicos, ¿no? Cómo están aplicando este tipo no de tecnología, sino este tipo de enseñanzas donde se vuelve nuevamente a la práctica, ¿sí? Al pensar, al utilizar nuevamente el esfero, a un sinnúmero de cosas, ¿no? Que son tan importantes. Y yo creo que, no sé si la solución, pero al menos sí es un tema que va a ser bastante controversial y sobre todo creo que es un tema incluso de impacto a nivel de universidades, de colegios. Creo que es un tema que se necesita hacer foros para comenzar a trabajar en este tema de la educación. Se nos viene un mundo de cosas. Hoy ya nadie, incluso en terapia, no sé si tú te has dado cuenta, mandas una tarea y la persona te viene con la tarea y ya es tan identificable. Se nota mucho. Se nota, ¿no? Entonces, no. A cuaderno, a mano y lo que tú dices, ¿sí? Y cuando tú le vuelves a hacer a la persona que haga esa tarea ya de manera diferente, o sea, el lenguaje cambia, todo cambia y hasta la perspectiva, lo que la persona comienza a expresar, cambia radicalmente. Porque recuerda que la tecnología o la IA te va a dar lo que es perfecto, la respuesta correcta para la pregunta que tú hiciste. Pero lo que se debe analizar es cómo tú respondes a una pregunta, cómo tú percibes el mundo a través de esa pregunta o de esa tarea, cómo tú ves en dificultad en todo a través de un proceso que tú naturalmente tienes que hacerlo. Entonces, claro, es genial, para muchas cosas, genialísimo, me parece increíble, pero estamos realmente involucionando en muchas otras. Sí. Y aquí se viene algo importante. Estamos en una sociedad de iáticos. De iáticos, terminología de victoriano. Iáticos, son personas completamente dependientes de la IA, claro. Bueno, eso también para los profesores es un problema, porque tú no sabes si tu estudiante está aprendiendo o no. Te lo hace la IA, no sabes si sigue subiendo el nivel o no, porque la tarea está perfecta, pero es imposible que este chico en segundo ciclo tenga este nivel de respuesta. Nadie le ha enseñado eso. Entonces, eso lo copió y pegó directamente. Más la forma de escribirse se nota muchísimo lo que está hecho y lo que no. Oye, ¿cuál es el problema? Que le cierras computadoras, teléfonos, papel y bolígrafo. Ahora dime exactamente lo mismo que dijiste en la tarea que me entregaste. Nada. Claro, al final, entonces, ¿y qué hago ahora? ¿Te apruebo porque sí está hecha la tarea o te suspendo porque no sabes realmente nada? Bueno, es como cambiamos la forma de evaluar a los chicos, tanto en el sistema educativo como a los profesionales. Claro, yo siempre les digo a los chicos, ¿por qué yo, si soy un paciente dentro de 10 años, os voy a contratar a vosotros, que sé que habéis hecho todo por IA, y no voy a contratar a un señor de 60 que sé que tiene una experiencia enorme pero vivida de verdad, no por ir. Yo nunca jamás os contrataré, porque sé que no sabéis. Entonces, dicen, no, profe, pero nosotros tenemos otras habilidades. ¿Cuáles? Ese es el problema. ¿Cuál? No, es que nos manejamos muy bien en redes. Muy bien, para ser influencer eso está perfecto, pero para ser psicólogo no te sirve. Por supuesto. Y psicólogo o arquitecto o médico o lo que sea. Problema, que muchas de esas personas al final van a ser completamente obsoletas en el sistema educativo. O cambia tanto la cosa que hace una hiper mega super IA que sabe de todo, entonces al final los obsoletos seremos nosotros, pero hasta ahora, que yo sepa, no puedes prescindir de ser humano. Entonces, claro, ¿qué pasa? Estamos creando personas sin habilidades cognitivas. Dices tú, ya no me interesa si sabes o no, me interesa si puedes razonar sobre esto o no. O sea, si no sabes, lo puedes aprender, pero si no sabes razonar, no estamos avanzando. Porque puedes memorizar 1000 datos. ¿Y qué haces con ellos? Si no sabes qué hacer con ellos, no tienes esa capacidad crítica que hablábamos siempre en el tema educativo. Sin pensamiento crítico no vas a ningún sitio. No sirves para nada. Ni en el estudio, ni en la familia, ni en el trabajo, ni con tus amigos. ¿Por qué? Porque vas a hacerle, sí, lo que tú digas, sí, lo que tú digas. Al final
una persona que no aporta nada, ni a la familia, una pareja que siempre es súper bonito, que siempre es sí, me moto, al final se separan. ¿Por qué se separan? Porque no aporta nada. Pues, a veces no es que es demasiado bueno, ya, pero eso al final va a tener consecuencias. Tienes que aportar, tienes que, como decía Emilio Duró, decía que tienes que intentar no ser un vegetal para tu pareja. Tienes que, cuando ya tienes una edad, tienes que hacer deporte, tienes que leer, tienes que informarte para poder salir con tu pareja, hablar con ella, aportarle conocimientos que, a fin de cuentas, es lo que busques en una pareja, ese tipo de relaciones. Si no tienes esa capacidad crítica, ¿qué vas a aportar? Memes, o sea, no tiene ninguna base en la vida, en el pensamiento crítico. Bueno, la vida, tal y como la entendemos hasta ahora. En el futuro, pues a lo mejor nos meten el chip, el Neuralink de Elon Musk y lo hace todo el Neuralink. Seguramente, eso acabará pasando. Se llama la transhumanización, que es un concepto que está bastante estudiado en cómo al final vas a acabar siendo cyborg o cyborg, como quieras llamarlo, entre la tecnología y los humanos. Entonces, habría que preguntarse qué es un ser humano. Si te meten un chip o te meten unos implantes, ¿sigues siendo humano o ya eres otra cosa? Bueno, ya estoy especulando porque soy muy fan de la ciencia ficción, pero vamos por ese camino realmente. O sea, si nos dejamos absorber tanto por la IA ahora que solo está dentro de una computadora, imagínate cuando lo tengamos implantado, imagínate cuando lo tengamos en las gafas. O sea, va a ser cuando podamos acceder en tiempo real a todos esos conocimientos, que eso va a pasar tarde o temprano. A recuerdos. Pero si no tenemos recuerdos, que la propia IA nos cree recuerdos, que eso va a pasar también. Es una cosa brutal cuando no sepas si es un recuerdo tuyo o es un recuerdo inventado. Esto, wow. Aunque bueno, eso, como siempre digo, todos los recuerdos son inventados. En realidad, porque cuando tú te recuerdas de pequeño aprendiendo bicicleta, tú te estás viendo en la bicicleta. Eso es imposible que haya pasado en realidad. Porque tú no te pudiste haber visto paseando con la bicicleta. Entonces, los recuerdos son inventados, pero cuando no sabes si son tuyos o de la IA, eso va a ser un problema de verdad. Va a ser una película súper buena, Minority Report, que era la precognición de que ya sabían cuando una persona iba a matar a alguien o cometer un delito, entonces lo detenían antes. Eso puede llegar incluso a pasar, es bastante viable, pero claro, condenas a alguien por algo que iba a hacer y si no. Pero bueno, estoy especulando aquí ahora un poquito de todo lo que pasa en la IA, pero me refiero a que si no tienes la base de pensamiento crítico, te puedes acabar convirtiendo en una herramienta más, realmente, de la IA. Y es un problema. Y de hecho la IA sí se equivoca. No sé si ustedes saben que sí se equivoca. Yo muchas veces le he puesto, no me mientas, no te inventes, ¿sí? Y me dice, gracias por aclarármelo. Sí, es verdad, Sí. Y yo no, simplemente así. La IA se equivoca, obviamente, y siempre trata de darte una respuesta, sacar de donde sea las cosas que te tiene que aportar. Lo único que no va a aportar es cuando se pregunta cosas que van en contra de los derechos humanos, de políticas establecidas, pero todo el resto te va a sacar de cualquier lugar una respuesta. Yo tengo un ejercicio que les hago en clase para delatarles, que ellos mismos se delaten de que usaron la IA. Es un ejercicio que es un caso y la IA te lo resuelve de una manera súper eficaz, súper correcta, pero no es ética, como lo hace. Si puedes analizarlo, hace cosas que no son éticas según el código deontológico. Pero ¿se lo salta o no? ¿Se lo quiere saltar o alucina, como tú dices? Que a veces alucina la IA. También, a lo mejor me resuelve es esta. Claro, si lo puse el ejercicio, todos me dieron la misma respuesta y lo que yo les expliqué. Este punto es una burrada, no podéis hacer eso. Porque no es ético, por Claro, entonces, profe, pero es que la IA es que la IA, ese es el problema, es que la IA. Te paraste a leerlo, te paraste a pensar si lo que la IA te dijo era correcto o no. No, profe, ya. Ahí lo tienes. La IA te puede haber dicho una barbaridad y tú ni siquiera te paraste a pensar si era una barbaridad o no. Exacto. Ese es el problema que tenemos que tener bien claro. El pensamiento crítico, la IA nos da info, puede ser buena, puede ser mala, pero no sabe si es ética o no. Hay unos códigos ontológicos que son súper interpretables, la mayoría de ellos son súper básicos y son, cada uno puede ver una cosa u otra. La IA interpretará lo que le conviene para resolverte el problema. Porque te lo va a resolver. Exactamente. Ahora, que profesionalmente o según tu criterio como psicólogo sea correcto o no, eso depende solo de ti y de tu experiencia y de tus experiencias con pacientes, lo que has estudiado, tu sociedad, incluso
un psicólogo musulmán no actúa exactamente como un psicólogo cristiano o un ateo, o sea, cada uno tiene sus formas de actuar. Lo que para mí puede ser una barbaridad, para un psicólogo musulmán puede ser muy normal. Entonces, eso a la IA no le interesa. Resuélveme, te lo resuelvo. Exactamente. El preconocimiento, qué importante, ¿sí? Para al menos la profesionalización, qué importante el preconocimiento, porque cuando tú ya sabes y conoces, puedes detectar los errores. Si tú no conoces, ¿cómo lo detectas? Por ejemplo, con Victoriano preparábamos un tema un día y yo le decía, Victoriano, le pregunté a la IA, y la IA me dio un concepto y me dio un montón de links y todo, pero esto no es lo que, no es lo que al menos en el libro de psicología familiar dice, ¿sí? El concepto dice otra cosa. ¿Se equivoca? Sí, nos puede mandar a otro lugar y nos puede cambiar incluso de la percepción de lo que queríamos hacer, por supuesto. Por eso es importante el preconocimiento. Y solo cambió una palabra en realidad. Una palabra, una palabra cambia completamente el concepto de lo que es. ¿Cómo es eso? No me está cuadrando. Ajá, exactamente. Y era una sola palabra. Así que para que todos conozcamos que la IA no es perfecta, ¿sí? Que nos va a buscar respuestas, nos va a querer dar siempre una respuesta, y obviamente esas respuestas tienen que pasar por el filtro de el preconocimiento, los valores, la cosmovisión que tiene la persona, que es súper importante, y un sinnúmero de cosas más. Claro, y eso es lo que más o menos puedes intentar meterle la IA, pues yo soy así, vivo aquí y tal, y pueden un poquito adaptarlo, pero nunca va a ser perfecto al 100%, y finalmente actúa como un psicólogo típico, pronto, actúa como un psicólogo clínico, pero al final es una máquina. Exacto. Nada más, o sea, tu empatía, tus sentimientos, tus emociones no las va a tener. Y muchas veces date cuenta que actuamos la mayor parte del tiempo por instinto, por emociones. O sea, cuando, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando vivíamos en la selva, éramos neandertales, venía un león corriendo hacia ti con cara de malo, con dientes de malo, no te ibas a parar a pensar, a decirle, oye, leoncito, ¿tú eres bueno o eres malo? No, te ibas corriendo, ya, porque instintivamente veías una cara mala, un animal muy grande corriendo hacia ti, te vas. Pues eso es lo que muchas veces, casi siempre hacemos eso en la vida del día a día, y eso la IA no lo puede hacer. A lo mejor tú estás hablando un discurso súper bonito, pero detectas algo y dices tú, no me está cuadrando, algo raro hay, algo, no, esta persona no. Pero eso son cosas que la máquina nunca va a poder tener. Habilidades blandas. Es blanda. Puedes soltarte un discurso muy bonito, pero no está reconociendo a la otra persona, no sabe cómo se está sentada, no sabe cómo está gesticulando, no sabe su expresión facial, no sabe nada de eso. Entonces, todo eso lo ves como persona y eso te manda muchos mensajes. El lenguaje no verbal es súper descriptivo de la personalidad de la gente. Entonces, eso de momento no está, estará en algún momento, estará también, supongo que analizando tus formas de ver, de tratar, bueno, pero las emociones, la máquina no las va a tener. Así mismo es. Así que bueno, ¿qué tan iáticos están, como dice Victoriano? ¿Sí? Y bueno, usarla de manera crítica creo que es lo mejor. Increíble, buenísimo, creo que se vienen muchos avances, estamos recién iniciando, la verdad, con todo esto, pero es importante, sí, tener límites, saber cómo usarla, hasta dónde, porque se vienen cosas incluso mucho más potentes, poderosísimas dentro de todo este conocimiento, y necesitamos estar preparados. Así que bueno, les animamos a investigar un poco más, a bajar el uso en situaciones en las que no necesitamos, en las que necesitamos seguir practicando el criterio propio, la empatía, la propia gramática, el léxico de la persona, que es tan natural y incluso uno lo puede reconocer. Esa persona habla así, esa persona se expresa así, dice así. Ahora hasta las cartas en ChatGPT, no podemos despersonalizarnos. La IA es para podernos ayudar a ir más allá, como decía, tiempos, espacios, lo que antes una tesis de grado a una persona le lleva, no sé cómo irá a hacer ahora. Yo sí me he puesto a pensar, bueno, ¿cómo van a hacer ahora? ¿Qué se planifican las universidades, los colegios para tesis, tesinas? ¿Qué están viendo? Porque en realidad, ¿cuál es el fin? ¿Cuál era el fin de una tesis? Que la persona investigue, que aprenda justamente todas estas habilidades. Pero pues ya lo está haciendo Chat, entonces ahora, ¿cuáles serían los intereses nuevos que va a tener justamente en un sistema educativo? Yo creo que es muy amplio este tema al hablarlo, y creo que es interesantísimo
poder incluso llegar a un, no sé, a un punto incluso de debate, que es importante. Sí, claro, o sea, el sistema educativo se va a tener que replantear entero, porque todos los conceptos que tenemos sobre lo que era la educación con la IA va a cambiar completamente. Entonces, en eso estamos, en las universidades, intentando encajar todo esto y a ver qué estamos haciendo, porque nos pilló como un tsunami de la IA y ahora tenemos que cambiar todito lo que sabemos en cuanto a aprendizaje, didáctica, pedagogía, evaluaciones, hay que cambiarlo todito, no hay manera. Yo lo que recomiendo es usar la IA para buscar información, eso es buenísima, incluso para que te dé ideas para algunos temas, pero nunca, jamás para tomar decisiones. ¿Vale? Exacto. Las decisiones las tomas tú, no las toma la IA, porque tú sabes cuál es tu contexto, tú sabes cuál es tu forma de pensar, tú sabes la situación en la que estás y la IA no lo sabe. A lo mejor dices, no, pues decide tú, a la IA le dices, y te da una solución que no encaja para nada en tu contexto. Entonces, tú decides, tú tienes que tener la capacidad suficiente para razonar sobre la información que te está dando. No le pidas que tome una decisión por ti porque puede no ser la adecuada, simplemente porque no conoce todos los aspectos de tu vida. Por mucho que crees que te conoce, por mucho que crees que le has dicho, no sabe todo de ti. Y al final, el delegar la toma de decisiones en una máquina, lo único que va a tener consecuencias en el futuro es que no sepas tomar decisiones en nada, porque no estás acostumbrado a tomar decisiones, no estás acostumbrado a tomar decisiones y cargar con las responsabilidades de esas decisiones. Entonces, no es que el ChatGPT dijo no sé qué, ya, pero tú elegiste, al final de cuentas, la decisión es tuya. Exacto, imagínense esos jóvenes que están con la IA ahora a plenitud, que la manejan súper bien y todo. Cuando tengan hijos, papi, ¿qué hago con esto? ¿Qué me voy a la IA? O el hijo simplemente ya no necesita consultar a papá o a mamá, sino simplemente entrar a una máquina, porque ya ni papá ni mamá saben qué responderles de manera natural, siempre tienen que estar preguntando qué le digo si mi hijo me pregunta esto, porque eso está ahora muy en moda, sí, ¿no? Si mi hijo me pregunta esto, ¿qué le respondo? Si mi esposa me dice aquello, bueno, ¿cómo va a ser en unos años más? Tu hijo también va a decir, bueno, si papá y mamá no pueden hablar, pues yo tengo que hablar directamente con mi computador, ¿no? O sea, se va a reemplazar la persona. Lo más triste es que al final me acaba preguntando cómo se hace un hijo. ¿Quién sabe? No, esperemos que no llegue ese día. Porque realmente si te acostumbras a preguntarle absolutamente todo, pues llegar incluso a preguntarle cómo me peino, o sea, es una cosa, o cómo tengo que coger la cuchara, ¿no? Porque si nos ponemos en el extremo, lo que está haciendo la IA es que es todo, atontarnos el cerebro completamente. Exacto, es todo, hasta qué hago de comer hoy día, o sea, es todo, y no son los jóvenes. Ojo, no nos pongamos en esa perspectiva porque los adultos somos increíblemente buenos para echar la culpa a los jóvenes de todo. No, los adultos están más iáticos que los jóvenes. ¿Sí? Los adultos son los que están incluso más dependiendo porque para ellos todo es tan nuevo y todo es tan genial que el adulto es el que más usa en estos sentidos más incluso cotidianos, de que me pongo, que me visto, que le digo, que le respondo, a dónde me voy, todo. O sea, quieren que la IA les haga un itinerario literalmente de la vida. Así que quitémonos la idea de que los chicos, no, somos todos y los adultos estamos más todavía compenetrados en este tipo de cierta manera hasta de un poco ya media adicción que se puede desarrollar, ¿no? Así que bueno, tengamos en cuenta. De hecho es una adicción. O sea, llega al punto en que cuando no puedes ser capaz de hacer tu vida sin esa cosa, es una adicción. Puede ser una droga, puede ser una adicción a la pornografía, a los juegos, en este caso es inteligencia artificial. Exacto. Es exactamente la definición de una adicción, cuando tú no puedes hacer una vida normal sin algo. Pero dependes de ese algo, entonces eres dependiente de ese algo. Al final lo que tienes que hacer es, como tú dices, reducir el uso. En cosas que podemos decidir nosotros mismos, decidamos. También ese problema que, como decía antes, no se han acostumbrado a tomar decisiones. Porque primero, cuando éramos niños, ¿quién decide? Los papás. Después, ¿quién decide? Los profesores. Después, cuando ya eres mayor y te toca decidir, no sabes. Cuando se supone que ya estás en la universidad, ya estás un poco más maduro, ya tienes que empezar a tomar tus decisiones, ¿quién decide? La IA. Entonces, ¿cuándo vas a aprender a tomar decisiones? Nunca. No te dan la oportunidad, no te dan los espacios para tomar esas decisiones y eso conlleva a que tampoco vas a ser nunca responsable de tus decisiones. Entonces, por supuesto. Estamos creando adultos
23, 24 años que acaban la carrera, pero cognitivamente siguen siendo niños. Porque no tienen ni capacidad de razonar, ni capacidad de tomar decisiones, ni capacidad de ser responsables de sus decisiones. ¿Qué pasa? Cuando salen al mercado laboral, cuando no tienes capacidad de hacerte cargo de tus decisiones, que es lo típico: ansiedad, estrés, pánico. Estamos creando personas potencialmente ansiosas y ataques de pánico casi a diario, porque no están acostumbrados. Claro, al final, para mí mejor, me hago de oro, más pacientes, pero no es la sociedad que yo quiero, en la que quiero vivir. O sea, ojalá mi profesión no existiera, porque no hiciese falta. Seríamos todos perfectamente saludables mentalmente, pero no pasa. Pero estamos fomentando que sean todavía más dependientes, más ansiosos, menos resilientes, menos autónomos. O sea, estamos fomentando todo lo contrario. Entonces, repito, para mí la IA es maravillosa, hay que saber usarla. Se crean vídeos geniales, yo he visto cosas increíbles. Puedes crear presentaciones, puedes crear películas enteras, puedes crear imágenes que jamás puedes tú pintar de tu mano porque no tienes la habilidad. En segundos. Me parece genial. Pero tú tomas la decisión de lo que está bien, lo que no, si te conviene, no te conviene. No digas, mira, tengo este problema, ¿qué hago? No. Vale, que te dé ideas, bien, que tengan varias ideas, pero tú luego decides sobre eso. Eso es lo que no estamos fomentando. Y lo que me preocupa no es el uso de la IA, que yo la uso también como todos, y la uso lo máximo que puedo para, sobre todo, datos, información y demás. Pero me preocupa que estamos delegando todo nuestro pensamiento crítico en la IA. Y eso al final, evidentemente, tiene consecuencias. O sea, todos los grandes imperios del mundo, de la historia, cayeron cuando la gente estaba tan acomodada que no tenía que tomar decisiones. Claro, cuando vinieron los problemas, las malas épocas, no sabían qué hacer. Y eso no va a pasar. Llegará un punto en que actualmente vivimos más o menos bien, tenemos una tecnología, una estabilidad, pero cuando no haya, o cuando vengan las situaciones malas, ¿qué hacemos? No vamos a saber qué hacer. Yo le digo a un chico que arregle, qué sé yo, una tontería, un grifo de la cocina. Es algo súper básico que a mí me enseñaron de pequeñito. A lo mejor es una estupidez. Siembra una planta. No saben cómo sembrar una planta. Pero vamos a ver. Es algo súper básico que solo sea por inquietud intelectual tienes que saber. Pues no le preguntan a alguien cómo siembra una planta. Esas cosas tan básicas, ¿no? Hay la parte genial, que es realmente, y todo es genial. Justamente veía una noticia de que un médico asiático operó en Europa. ¿Sí? De Asia a Europa, a través justamente de la tecnología. Y qué genial. Pero las cosas cotidianas, reemplazar el pensamiento humano, reemplazar todo lo que es tan nato, como tan del ser, realmente es imposible. Así que bueno, creo que nos toca una época de reinventarnos nuevamente, aprender a aprender y continuar justamente tratando de mantener el equilibrio entre la tecnología y la parte humana que no se puede perder. Creo que nos vamos despidiendo, Victoriano. Sí. Realmente, si hacemos caso a la historia de la humanidad, cuanto más tecnológica es una sociedad, más filosófica se vuelve también, para no acabar autodestruyéndose. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora, y creo que es lo que hay que fomentar, es más temas de la filosofía, ética, moral, para intentar contrarrestar esta carrera tecnológica tan brutal que nos vino encima y no dejarnos absorber por esa carrera. Vale, tenemos herramientas, perfecto, pero tenemos que ser, ahora sí que tenemos que ser todavía más humanos que antes, para poder controlar toda esta tecnología y que no nos controle la tecnología a nosotros. Así que, si quieres ser una persona que utiliza mucho la IA, perfecto, me parece genial, yo la uso, todos la usamos, pero no pierdas tu parte humana, no pienses en pensamiento crítico y piensa siempre si lo que estás haciendo, lo que te está diciendo la IA, te conviene o no te conviene, o si es lo que tú harías o no. No le dejes la decisión a ella, porque al final puede ser una decisión completamente equivocada. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos este día. Véannos en nuestro próximo podcast, tenemos temas súper interesantes. Gracias, Victoriano, por acompañarnos y bueno, un buen fin de semana. Chao, chao.